No estoy del todo seguro si deba estar contando esto por internet. En el episodio de hoy quiero contar una historia. No estoy del todo seguro si deba estar contando esto por internet. De todas formas lo voy a hacer, no voy a dar ni nombres ni fechas exactas. Aquí el servicio militar en Colombia es obligatorio para todos los hombres. Si uno no quiere prestar el servicio militar, uno debe estar estudiando y debe pagar una cosa que se llama la libreta militar, que es lo que se le entrega a quienes sí prestaron el servicio de manera completamente gratuita. No sé bien cómo funciona eso, pero quienes prestan el servicio militar tienen una libreta de categoría más alta, creo, y hay personas que están exentas de prestar este servicio. Los desmovilizados, víctimas del conflicto, indígenas tal vez, hijos únicos, personas con limitaciones físicas o sensoriales. Seguramente hay más casos o subcategorías dentro de estos mismos, pero eso no tiene nada que ver con la historia que quiero contar el día de hoy. Por cierto, el hecho de que los hijos únicos estén exentos de prestar el servicio militar se me hace gracioso. Es como si las personas que tienen 2 o más hijos le tuvieran que regalar sus hijos a la patria, por decirlo de cierta forma, puesto que tienen un hijo de sobra, uno de respaldo, uno con el cual pueden reponer el que puede o no morir en guerra. Se me hace un poco ridículo eso. Todo el tema del servicio militar se me hace un poco ridículo, es mi opinión, pero ya que existe, eso es uno de los puntos que más extraño se me hace. Continuando con la historia, hace 4 años yo me fui a vivir a la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para ese entonces yo tenía 20 años. Me había tocado presentarme en el ejército 2 veces, solo ir a que me dijeran vuelva en 1 año o vuelva en 2 años o vuelva en tantos meses. Es un proceso bastante agotador que creo que muchos hombres en Colombia conocemos. Toca quedarse parado un montón de tiempo esperando a que uno lo llamen, y cuando uno lo llaman a uno simplemente le dan otra citación. La última vez que me presenté en el ejército antes de irme a Argentina no me dieron ninguna citación, no me dijeron cuándo tenía que volver, y yo tranquilo de la vida me fui a vivir fuera del país. A finales de ese año yo volví a Colombia y me pregunté cómo estaba mi situación militar, ya que nunca me habían citado nuevamente, pero al mismo tiempo yo todavía no tenía mi libreta militar. Pues resulta que con mi madre averigüé y estaba en estado de remiso, porque supuestamente sí me habían citado. Un remiso, según la página del Ejército Nacional de Colombia, ejército.mil.co, es alguien que no se presenta en el lugar y la hora de concentración fijados por las autoridades de reclutamiento. El problema es que a mí nunca me dieron un documento citándome, no me lo dijeron verbalmente, no me dieron una fecha, pero supuestamente yo me tuve que haber presentado más o menos en abril del 2013. Levantar la condición de remiso no es un proceso tan sencillo. Toca redactar una carta contando por qué uno no se presentó, más o menos una carta de disculpas. Hay que pedirle perdón al ejército, hay que pagar una multa, y luego de hacer todo ese proceso ellos deciden si le quitan la condición de remiso a uno o no, y luego sí se liquida la libreta militar. Ese tema se quedó congelado un tiempo, no sé cuánto, pero luego de que pasara ese tiempo mi madre y yo nos logramos contactar con uno de los más altos mandos de la 15ª zona de reclutamiento. No voy a decir ni su nombre ni qué cargo tenía en esa fecha. Es una persona que, según entiendo, ya no ejecuta su cargo por diversos motivos, y me imagino que uno de esos motivos es algo relacionado con mi historia, no necesariamente con la mía, sino lo que hizo conmigo y probablemente con muchos otros jóvenes colombianos. El punto es que hablamos con este hombre, nos reunimos con él, nos pidió unos documentos, nos mencionó que iba a haber una amnistía, que iba a haber un perdón para los remisos, que lo que había que pagar era un salario mínimo legal vigente, que en esa época me parece que eran entre 630.000 y 640.000 pesos colombianos. Los documentos que había que conseguir no eran muy fáciles de conseguir, puesto que yo nací en Armenia, entonces muchos documentos había que mandarlos a traer, y esos documentos se los teníamos que hacer llegar más o menos en 48 horas a este ser humano, junto con el dinero, por supuesto. En ese momento yo tenía un trabajo fijo, estable, mi salario en ese momento era el salario mínimo, tenía otros ingresos por comisiones en el trabajo, pero mi salario base era el salario mínimo. Le hicimos llegar todo a este ser humano, el dinero, todo, supuestamente todo hasta ese punto bien. Estuvimos yendo constantemente a la 15ª zona de reclutamiento para ver cómo iba avanzando el proceso, supuestamente todo iba bien, hasta que un día este ser humano no volvió a aparecer. Supuestamente en ese entonces este ser humano ya estaba bajo una investigación, ya tenía algún proceso judicial encima, según entiendo yo, no estoy muy seguro de eso. Lo que hizo este ser humano fue que en la base de datos del ejército puso muchos datos míos que no correspondían, entonces yo seguía siendo remiso, pero ante el ejército yo era una persona totalmente distinta, era como existir y a la vez no para el ejército, lo cual hizo mi situación mucho más confusa
confusa. En ese entonces dejaron a otra persona a cargo del cargo que este ser humano tenía. Fue una persona que nos ayudó bastante, sin embargo no se logró solucionar bien el tema en ese momento. Estoy seguro que así como yo pasé esta situación, muchos hombres en Colombia también la han pasado, inclusive peor, sobre todo a la gente que se la han llevado en las famosas batidas del ejército, y eso se llama secuestro simple. El ejército no tiene ningún derecho a hacer eso, tienen derecho a citarlo a uno para que uno vaya y se presente como es, pero por ley a uno no lo pueden subir a un camión. Sé que ya eso no lo hacen tanto como lo solían hacer antes, de todas formas he escuchado que lo hacen. Cualquier persona que se vea ante esta situación, ante una de estas batidas o redadas ilegales, está cobijada por la sentencia T-455 de 2014. De acuerdo a la Corte Constitucional, estas batidas o redadas son inconstitucionales, o sea que van en contra de la Constitución y vulneran el derecho a la libertad personal. Supongo que con los años esto disminuirá cada vez más. En sitios donde hay poblaciones vulnerables, me imagino que todavía son algo frecuentes. No es algo que pueda decir con mucha certeza, pese a que estoy totalmente en desacuerdo con la guerra, con el ejército y con lo que representa. No todas las personas que hacen parte de esta institución son malas personas. Ese no es el mensaje que quiero dar en este video. Simplemente es una historia que quiero contar porque la recordé hace poco, fue una muy mala experiencia. Sin embargo, es algo que no quiero y no tengo intenciones de olvidar. Hubo errores de ambas partes, sobre todo de nuestra parte, y por nuestra me refiero a mi mamá y a mí, en el sentido en que confiamos en una persona de esta institución solo por tener un alto rango. No por tener un alto rango no significa que no sea corrupto. Como mencioné hace unos segundos, hay buenas y malas personas en todo. En un estado ideal o utópico no tendrían por qué haber ejércitos o guerras. Desafortunadamente los hay. Me gusta contar este tipo de historias como mecanismo de desahogo. Es algo que me causa un poco de rabia aún hoy en día. Contarlo me parece una buena terapia para dejarlo ir de cierta forma. Ya he hecho videos como este en el pasado en el que simplemente me siento a hablarle a la cámara. Últimamente he estado haciendo bastante contenido, lo cual me tiene bastante contento. Sin embargo, con los últimos videos que hice me sobresaturé un poco. No me di el tiempo que normalmente me doy para editar los videos. Me agoté bastante y no pude dormir. Entonces pienso que hacer un video de este estilo con más frecuencia puede ser una manera de bajarle a esa carga sin parar de hacer contenido. Antes de concluir el día de hoy, quiero compartir un video de la senadora Claudia López, quien está promoviendo en Colombia la consulta anticorrupción. Yo no soy una persona que se involucre en asuntos políticos, pero lo hago cuando creo que es por el bien de todo el pueblo colombiano. Estoy en pro del bienestar de mi país. Me parece muy interesante lo que ella comenta y propone en este video, lo que se piensa hacer con esta consulta anticorrupción. Entiendo el tema y no voy a hablar de eso personalmente, por eso más bien comparto el video de la senadora. Eso es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. Espero seguir haciendo más videos con esta temática de contar historias o anécdotas. Por supuesto voy a seguir haciendo videos como regularmente los he venido haciendo. Más videos de ambas temáticas pronto. Por el momento creo que estoy haciendo 5 videos al día y estoy bastante contento con eso.